Siempre nos tenemos que estar preguntando qué es lo que es importante, y a veces eso es difícil de distinguir, y pensamos que importante es algo que en realidad no lo es, o no lo es tanto. Si pensamos en una madre que sale a trabajar a las 7 de la mañana y regresa a las 10 de la noche, y ella dice: mi trabajo es muy importante porque eso me permite darle a mi hija lo que necesita. Pero lo que en realidad necesita su hija es a su madre. Entonces, ¿qué es más importante? Entonces dice: bueno, mi salud es importante porque si no tengo salud, pues no puedo ni trabajar ni cuidar a mi hija. Pues la salud es muy importante. Y bueno, todas estas cosas son importantes, pero ¿qué es realmente importante? Tenemos que aprender a darle importancia a lo importante. Nos vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 12. Vamos a los versículos 31 a 34. Pero vamos a exponer esos versículos, pero vamos a leer desde el 28, porque son los que salen antes de este pasaje. Dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Vamos a orar. Señor, nuevamente te damos gracias por tu palabra, por este pasaje del Evangelio que nos enseña lo más importante en la vida, lo más importante que necesitamos saber y que necesitamos guardar: amar a Dios y ponerlo en el lugar que le corresponde, y de ahí pues todo lo demás se desprende. Ayúdanos, Padre, con tu palabra, a que esa palabra no solamente la oigamos, sino que produzca en nosotros esa transformación que necesitamos en nuestro corazón y que solo puede ser hecha por tu palabra y por la acción de tu Espíritu. Te pedimos por la iglesia, por todos los que están en enfermedad, en necesidad, que tú los fortalezcas, que los consueles, y que pues todo eso, aunque no lo veamos ahora, pues sabemos que es para bien. Ayúdanos en este día, que sea para ti completamente, y que en él podamos verte, podamos ver todo lo que tú eres, tu gracia y tu misericordia y tu perdón. Ayúdanos, y que todo sea para tu gloria. Dios, por Cristo. Amén. Amén. Pues dentro de la gran oposición
contra Jesús por parte de los gobernantes de Israel. Cada grupo o secta en que estaban divididos los judíos se dedicaron a atacarlo de diversas maneras, haciéndole preguntas, buscando que cometiera un error en algo que dijera, con el objetivo, pues primero de desprestigiarlo delante del pueblo, y si era posible acusarlo de blasfemia y condenarlo a muerte, o de poderlo acusar ante los romanos de rebeldía, de sedición. Entonces ellos se encargarían de matarlo. Un escriba había estado presente en la última disputa que habían provocado los saduceos con una pregunta acerca de la resurrección, en la que Jesús respondió bien. Respondió de una manera excelente, de tal manera que los saduceos ya no tuvieron argumentos para responder y se callaron. Entonces se acercó un escriba, uno de los expertos en la ley, que se había dado cuenta de la manera sabia en que había respondido Jesús, y le hizo una pregunta difícil, en la que no terminaban de ponerse de acuerdo las diferentes escuelas teológicas. La primera motivación del escriba era tentar a Jesús, ponerle una trampa para que diera una respuesta equivocada, pero al ver lo bien que estaba respondiendo, quiso oír lo que él tenía que decir acerca de este tema. Preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. En su respuesta, Jesús se refiere al que se llama Shema en el libro de Deuteronomio, que es el gran llamado a amar a Dios, a nuestro Señor, que es uno, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El mandamiento es que Dios debe ser amado con todo el ser. Amor que tiene que ser entendido como un acto de la voluntad, no como un sentimiento. Esa es la esencia de la verdadera piedad. Entonces llegamos a nuestro pasaje, una respuesta no pedida, o una respuesta sin pregunta. Y este es el versículo 31. Dice: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El escriba había preguntado por el primer mandamiento, queriendo saber cuál era el más importante. Recibió una respuesta clara. Sin embargo, Jesús amplía su contestación. A primera vista se pudiera pensar pues que él ya había respondido completamente la pregunta que le había hecho el escriba, pero lo que está enseñando aquí al escriba y a nosotros es que estos dos mandamientos aparentemente diferentes en realidad forman una unidad, son un mismo mandamiento. Jesús dijo que este mandamiento es semejante al anterior, dando a entender que están íntimamente ligados. Aunque el escriba solo había preguntado cuál era el principal mandamiento, Jesús va más allá en su contestación y también le indicó cuál era el segundo mandamiento en importancia. Para ello nuevamente volvió a citar las escrituras del Antiguo Testamento. En Levítico 19 y 18, Levítico capítulo 19, versículo 18, está este mandamiento. Dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo.
yo Jehová. Estos 2 mandamientos son un resumen de los 10 mandamientos de la ley moral de Dios, a la que está obligado todo ser humano. Los 4 primeros definen la relación del hombre con Dios, y los siguientes 6 regulan las relaciones entre las personas. Y todos los 10 están basados en el amor. En el pasaje paralelo de Mateo, después de que citó el segundo mandamiento más importante, Jesús agregó, está en Mateo 22:40, de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Unir en un solo mandato el amor tanto a Dios como al prójimo era una novedad para los judíos, en cuanto a que ese espíritu de amor basado en la voluntad de Dios es lo más importante de la religión. Jesús sobrepasa lo que habían entendido los escribas. Para ellos, la justicia y la santidad consistía en una multitud agobiante de reglas que tenían que cumplir. Para ellos, el amor a los demás se entendía solo en el sentido de dar limosnas. Ellos daban limosnas como esa expresión de amor a los pobres, y es la manera como lo entienden muchos que son religiosos en el día de hoy. Miren el amor al prójimo, de que dan limosnas, y por eso vemos que afuera de muchas iglesias católicas se ponen personas a ayudar a los que salen a que se sientan amorosos y generosos. Dan limosna y sienten que ya cumplieron con ese mandamiento. El amor al prójimo queda en un lugar secundario respecto a la ley y los ritos. Jesús da la verdadera interpretación de la ley del Antiguo Testamento. Todos los mandamientos están incluidos en este único doble mandamiento que proviene de un espíritu de amor. Es por eso que en estos 2 mandamientos están resumidos todos los demás, toda la ley. La base de los 2 es el amor que sale de la bondad, que es parte de la naturaleza de Dios. Uno se desprende del otro, y el otro, el segundo, no se puede dar sin el primero. Es como un árbol. Del tronco salen las ramas, y de las ramas al final el fruto. Para que haya fruto se necesita todo el árbol. El tronco no puede dar frutos sin las ramas, y las ramas necesitan del sustento del tronco, de donde viene la savia, todos los nutrientes, para que al final pueda dar fruto. El tronco que sustenta el amor al prójimo es el amor a Dios. Entonces, la primera parte del gran mandamiento está enfocada a Dios, y expresa una piedad, una devoción hacia el único Dios. La segunda parte pone su atención en el hombre, pidiendo una bondad hacia él, hacia el hombre, un amor como el que cada quien tiene por sí mismo. No puedes cumplir la primera parte del mandamiento sin cumplir la segunda. Es imposible cumplir la segunda sin primero cumplir la primera. Si amamos a Dios, necesariamente debemos amar a nuestro prójimo, que lleva la imagen de Dios.
es imposible amar a Dios y odiar a quienes fueron hechos a su imagen. Dice Juan en su primera carta, 1 de Juan, capítulo 4, los versículos 20 y 21, dice esta verdad, esta gran verdad. Dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Necesitamos definir quién es nuestro prójimo para saber a quién debemos amar para cumplir este mandamiento. La palabra prójimo tiene el mismo origen que la palabra próximo, lo que puede utilizarse como un sinónimo de cercano, vecino, también de semejante. En una circunstancia parecida, otro intérprete de la ley le preguntó a Jesús para justificarse: ¿quién es mi prójimo? Según la interpretación de los escribas, el prójimo incluía nada más a los que eran judíos como ellos. Se basaban en el versículo de Levítico que leímos, que dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Pero no dice que no se haga con los que no son del mismo pueblo, y mucho menos dice que se debía aborrecer a los enemigos, como lo interpretaron los escribas. Pero Jesús enseñó por medio de una parábola a ese intérprete de la ley quién era su prójimo. Le digo que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, fue atacado por unos ladrones que lo dejaron en el camino medio muerto. Pasó un sacerdote, lo vio y siguió de largo. Después pasó un levita, también lo vio y también pasó de largo. Pasó un samaritano con los que los judíos no tienen trato y están enemistados con ellos. Lo vio, se acercó, tuvo misericordia, vendó sus heridas, las curó con aceite y con vino, puso al hombre sobre su cabalgadura y lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente dio dinero al mesonero para que lo cuidara. Le dijo que si gastaba algo de más, a su regreso lo pagaría. Entonces Jesús le preguntó al intérprete: ¿quién de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? La respuesta fue: el que usó misericordia con él. Se quedaba claro que el deber de amar al prójimo incluía a aquellos que no eran judíos, pero más que eso, incluía amar a nuestros enemigos, como también Jesús lo dijo en otra ocasión, en Mateo 5, 43 y 47, que es donde Jesús está dando las leyes del reino, el nuevo reino que vino a fundar. Dijo: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Entonces,
El prójimo es todo aquel que está en necesidad, sin importar quién sea, sin importar nacionalidad, edad, sexo o cualquier otra cosa. El prójimo es todo aquel que no soy yo, incluyendo a los que me aborrecen, los que me han dañado, los que son mis enemigos. Naturalmente, a los primeros que tengo que amar son a los más próximos. No se puede ser luz en la calle y oscuridad en la casa. Frecuentemente, con las personas que más convivimos por esa cercanía, por ocupar el mismo espacio, hay diferencias, hay fricciones, y esto es inevitable entre los hermanos, entre padres e hijos. Y lo primero que se tiene que hacer es perdonar. Si las diferencias no se arreglan de inmediato, pueden dar lugar a resentimientos que con el paso del tiempo llegan a lugares insospechados. Lo que debe ser una relación de amor se puede transformar hasta en odio. La solución es amarnos como yo me amo a mí mismo. ¿Y cómo soy conmigo mismo? Si yo hago algo que ofende a alguien, enseguida digo, bueno, eso no es para tanto. Enseguida me justifico. A mí me provocaron, yo no me estoy respondiendo. Pienso que la culpa no es mía. Yo al instante me perdono. Ya no me siento mal porque le hice algo a alguien. Conmigo mismo soy muy indulgente y generoso. Así debo ser con ellos. El mandamiento es amarnos de la misma manera en que me amo yo. Y hay dos problemas para que puedas cumplir este segundo mandamiento. El primer problema es que antes tienes que cumplir el primero. Esto es, que debes amar a Dios más que a ti. Ver lo que Dios hizo. Ver lo que Dios te perdonó. Ver lo que Dios te ama, que dio a su Hijo por ti. En segundo lugar, es que tienes que amar a tu prójimo igual como tú te amas a ti. Y para hacerlo, tendrías que dejarte de amar tanto como ya te amas a ti. Porque estás totalmente enamorado de ti. Y quieres darte todo. Quieres complacerte en todo. Porque piensas que lo mereces todo. Así como cuando estás muy enamorado de alguien y lo único que quieres es complacerlo. Tienes que bajar un escalón, no ponerte antes que los demás, y algo que parece imposible, ponerse al último, para entonces poder amar a otros como tú te amas. Es verdad que no se puede amar al prójimo como a nosotros mismos si nosotros mismos no nos amamos a nosotros. Ese amor existe, pero debido al egoísmo y al orgullo se ha vuelto un amor excesivo, al grado de ponernos antes que a nada. El ser humano, de una manera natural, se ama a sí mismo más que a nada. Algunos lo llaman el instinto de supervivencia, el instinto de conservación, y cada uno ve por sí mismo y por sus necesidades en primer lugar. Siempre uno está consciente de lo que le hace falta. Si tienes hambre, frío, calor,
haces lo necesario para remediarlo. Y tú no te das cuenta de primera mano de lo que necesitan los demás. No te preocupas tampoco por solucionar las necesidades de otros primero. Si lo haces, es con la motivación de aliviar tu propia necesidad, y para los demás lo haces como una cortesía de tu parte. La excepción es una madre con su hijo, y la razón por lo que lo hace es que ella ama a su hijo como ella misma, porque el hijo es parte de ella, es como una parte de ella. Pero sin embargo hay madres que odian a sus hijos porque los consideran un obstáculo, que no las dejan realizarse, un obstáculo que no las deja vivir para ellas, poniéndose en primer lugar. Pero en general, los seres humanos aman a los que los aman. Es un amor correspondido, que viene del afecto que hay entre los familiares. También se ve en la naturaleza. Los animales cuidan a sus cachorros, más o menos, dependiendo de las especies, algunas no, pero no hay un mérito especial en ello, es parte de la naturaleza. Dice Lucas, capítulo 6, versículos 32 a 34, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. El amor por uno mismo es tan grande que cada uno de nosotros ha puesto sus deseos y su voluntad antes que a Dios. Por eso nos cuesta tanto obedecer sus mandamientos. Por eso pecamos, porque preferimos satisfacernos, aunque eso ofenda a Dios, o aunque sea contrario a lo que nos manda. Pecar demuestra que no amamos a Dios por sobre todas las cosas. Hay algo que preferimos antes que Él, y escogemos eso porque queremos agradarnos a nosotros antes que a Dios. De manera que seguimos amándonos a nosotros mismos más que a otros. Y por eso no somos capaces de perdonar, porque nosotros somos importantes. Si nos ofenden a nosotros es muy grave, pero si ofendemos a otros, qué poca tolerancia tienen. Así es. Solo podemos amar a nuestro prójimo como un resultado de que amamos a Dios de la manera correcta, con todo el corazón, alma, mente y fuerza, con todo lo que somos. Es un amor práctico, más de hacer que de sentir, aunque incluye las dos cosas. Se demuestra amor por Dios en lo que hacemos, y lo hacemos porque lo sentimos amor por Dios. Amamos al prójimo primero porque antes experimentamos el amor de Dios en nuestras vidas. Experimentamos su misericordia, su perdón, su gracia, y ese mismo amor es el que tenemos hacia nuestro prójimo. El amor de Dios cambia nuestro corazón. Solo un corazón
nuevo puede amar a Dios como se debe y amar al prójimo como a nosotros mismos. El amor a Dios y el amor de parte de Dios lo vemos en Jesucristo. Su amor a Dios es perfecto. Él mismo es Dios y sin embargo se sometió voluntariamente al Padre por amor a Él. Su amor al Padre lo demuestra con la obediencia perfecta y completa a todo lo que Dios le pidió. Jesucristo es el único que ama al Padre con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Por eso Él cumplió toda la ley. El Padre envió al Hijo al mundo para que rescatara al pueblo que le dio. Para Cristo el costo fue enorme: cargar con el pecado del pueblo y soportar que fuera castigado sobre él, recibiendo la ira de Dios que merecía ese pecado, en lugar de que cada uno de los pecadores rebeldes e ingratos pagaran cuando Él vino a pagar por ellos. Vino y ellos lo rechazaron. Su propio pueblo lo persiguió y trataban de matarlo. Y siempre ha sido así. Hasta en la actualidad, muchos lo siguen rechazando. El mayor costo fue perder la comunión que siempre tuvo con su Padre a causa de ese pecado que fue puesto sobre él. Él mismo lo puso. Sabiendo lo que tenía por delante, se puso de rodillas y oró: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por amor al Padre, decidió dejar a un lado su voluntad para darle la gloria al que amaba más que a sí mismo. Entonces, habiendo cumplido el primer mandamiento, habiendo amado al Padre sobre todas las cosas, amó a los suyos, a los que estaban en el mundo. Los amó hasta el fin. Se dio a sí mismo. Nadie lo obligó y lo hizo por el amor que tiene a los que el Padre le dio. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 13: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Él puso su vida, nadie se la quitó. Aunque pensemos que fueron los judíos, que fueron los romanos, ellos solamente fueron un medio. Pero Cristo se entregó para llevarnos a Dios por amor a nosotros. De esa manera como Cristo nos amó, es como debemos amar a los demás. A veces nosotros tenemos algo contra alguien, no lo podemos perdonar. Solamente piensa en lo que Cristo podría tener contra ti, y Él nos muestra cómo debemos amarnos unos a otros. Dice ahí mismo en Juan 13, pero versículo 34: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿De qué manera? Como Él lo hizo, poniendo la vida por sus amigos, si es necesario.
El amor con que nos amó Cristo es ante todo activo y capaz de sacrificarse. El concepto pasivo es el que dice: no hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti. Y eso no está mal, pero Jesucristo fue más lejos y lo expresó en forma positiva y activa. Y de esa manera debe ser nuestro amor al prójimo. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, con tu prójimo, con los que están cerca de ti, con todos los que no eres tú. La falta de amor por Dios se ve en nuestra falta de amor práctico hacia los necesitados. Ofrendar es dar con sacrificio, hasta que nos duela. La riqueza en sí, la riqueza no es mala, no es un mal, pero sí lo es la avaricia que se expresa en dar solamente lo que nos sobra, lo que ya no necesitamos, y olvidarse de mostrar verdadera misericordia hacia los pobres. Dice Juan 3, 17 y 18. Es primera de Juan. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no hemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amar a Dios empieza por amar a Cristo. Y amar a Cristo es hacer lo que nos manda. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Está en Juan 14, 15. El amor es mucho más que palabras. Requiere acciones concretas que reflejan el verdadero amor. Como el esposo que constantemente le dice a su esposa que la ama, pero cuando puede se aleja, hace todo lo posible para no estar con ella, la critica, le miente, no provee para sus necesidades y le es infiel, y le dice: te amo, te amo, te amo. El amor es más que palabras. O como el hijo que le dice a su madre que la ama una y otra vez, pero nunca lo obedece y miente. Y lo mismo ocurre en nuestra relación con Dios. El Señor Jesucristo dijo que la obediencia a su palabra es una demostración clara de nuestro amor por Él. La guía que tenemos para expresar correctamente el amor a Dios o a nuestros semejantes es la palabra. Algunos dirán: yo amo a Dios a mi manera, o yo amo a mi prójimo a mi manera. Eso es solamente una manera de cubrir el egoísmo. La palabra nos muestra si estamos amando verdaderamente a Dios y a nuestro prójimo, o si solamente nos estamos engañando. No hay otro mandamiento mayor que estos, dijo Jesús. Para los fariseos, para los legalistas, para los débiles en la fe, esta es una afirmación terrible. Ellos anhelan ganarse la salvación, merecerla por su esfuerzo, por sus obras. Es muy difícil que acepten que no pueden aportar nada, porque la salvación es solamente por gracia. No hay una regla
De lo que se trata es de un amor absoluto hacia Dios y hacia los hermanos del pacto. Las reglas no tienen que estar escritas en una constitución, no tienen que estar escritas en la ley, provienen de una mente y un corazón transformado por haber recibido el amor de Cristo y haber respondido a ese amor con amor, confiando en Él, creyendo en Él, debiéndose arrepentido del pecado que causó los sufrimientos de Cristo, deseando dejar para siempre ese pecado, queriendo obedecer a Cristo, mostrando un amor verdadero. Tenemos que reconocer que no cumplimos ninguno de estos dos mandamientos. Los quebrantamos constantemente. Frecuentemente ponemos primero nuestras aficiones, nuestro trabajo, nuestro estudio, nuestra comodidad o placer, y dejamos a Dios para después. Además, muchas veces somos indiferentes con los problemas de nuestro prójimo. Somos incapaces de ponernos en su lugar, eso que llaman empatía. ¿Por qué me ofendió? Lo importante es que me ofendió a mí y yo le respondí o no le respondí, pero eso no importa, somos indiferentes. Sin embargo, no podemos pensar como los que creen que cumplir mandamientos es la forma que Jesucristo estableció para nuestra salvación. Nadie ha cumplido estos mandamientos y nadie se salvará por cumplirlos. El propósito de estos mandamientos y de toda la ley es sacar a la luz nuestro pecado, mostrar nuestra incapacidad de cumplir con esa ley o con cualquiera, para que reconozcamos la necesidad que tenemos de un Salvador y que fuéramos a Cristo para que Él nos salve. Dice Romanos 3:20: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Para los que reconocen su incapacidad para salvarse a sí mismos y han ido a Cristo, la ley sigue siendo muy valiosa. Ahí hemos manifestado el carácter de Dios y ahí aprendemos cómo amarlo. Además, por medio del Espíritu Santo, reciben la facultad de poder cumplir con los mandamientos que antes eran imposibles de cumplir, porque el fruto del Espíritu es amor. Tenemos la aprobación del escriba en los versículos 32 y 33. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de Él, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. El escriba quedó impresionado con la respuesta de Jesús y sin ninguna reserva aprobó lo que había dicho. No se dejó llevar por las ideas que tenía antes,
ni por lo que pudieran decir los otros escribas, lo que pudieran decir los fariseos. Él fue honesto intelectualmente, y en esto era muy diferente a aquellos que nunca llegarían a admitir que estaban equivocados, a pesar de todas las evidencias que tenían. No querían admitir la verdad, y por lo tanto nunca venderían a Cristo. Y esa es la razón por la que muchos nunca irán a Cristo. No quieren dejar algo, no quieren reconocer que necesitan un Salvador, no quieren reconocer que se han equivocado. El escriba no solo repitió lo que Jesús había dicho, demostró que había entendido cabalmente la respuesta y dijo que amar a Dios con todo lo que uno es y amar al prójimo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Era muy difícil que un escriba fariseo admitiera eso. Para ellos, los rituales en el templo, los sacrificios, todos los ritos de purificarse, de cuidarse para no contaminarse, en fin, la religión externa lo era todo. Las obras externas son fáciles de hacer. Hasta entre los incrédulos hay filántropos, personas que se dedican a hacer obras humanitarias, de caridad, que dan muchos millones, y lo que se ve afuera es lo mejor. Lo que nosotros hacemos y que los demás ven es para que nos alaben. Lo exterior mostramos lo mejor, pero lo que es verdaderamente importante para Dios es lo que hay en el corazón de cada uno. No estaba mal ir al templo, celebrar la Pascua, las otras fiestas, hacer los sacrificios, pero cuando era hipocresía y solo era para aparentar una piedad y una devoción, cuando en el corazón había una idolatría por las cosas del mundo, una idolatría por uno mismo y una vida de pecado, el culto, los sacrificios eran una abominación, eran aborrecibles para Dios. El arrepentimiento siempre ha sido requerido para agradar a Dios, empezando con una limpieza del corazón. Vamos a Isaías 1, versículos 11 a 18. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprender a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituir al agraviado. Hacer justicia al huérfano. Amparar a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estaremos a cuenta.
Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El escriba estaba reconociendo la necesidad de una profunda obra en el corazón, no algo meramente externo, sino un cambio en la manera de pensar y de vivir, producto de un genuino amor por Dios. Manifestó de una manera espontánea y sincera que estaba de acuerdo con Jesús en que la religión formal, externa, por sí misma, no puede agradar a Dios. Bien, maestro, ¿verdad has dicho?, le dijo. La respuesta de Jesús era correcta y se desvanecía otro intento de Sanedrín para atrapar a Jesús. Por el contrario, este escriba lo reconoció como un maestro de la verdad. En lugar de estar en contra de Moisés, como querían hacer ver sus enemigos para desprestigiarlo ante el pueblo, estaba perfectamente de acuerdo con él y con los profetas. Jesús decía lo mismo que habían dicho los profetas, lo que había dicho Moisés. Por ejemplo, él dijo, como dijo Oseas, en Oseas 6:6, dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Jesús les dijo a los fariseos: si supieran qué significa esto, pero no sabían. Realmente tenemos el último punto: no estás lejos del reino. Dice el versículo 34. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntar. El escriba había entendido que no es lo externo lo que salva al hombre. Y Jesús le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Cuando tú amas a Dios, ese amor por Dios no es tuyo, es por obra de Dios, y solo refleja la salvación que Dios hizo. Se refleja en que amas a Dios y en que amas a tus hermanos. Dice la primera carta de Juan, en el capítulo 4, versículos 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Solo puede amar el que es nacido de Dios, el que conoce a Dios. El escriba estaba cerca del reino, había entendido, sin embargo, estaba cerca, no estaba adentro. ¿Qué le faltaba? El joven rico se quedó fuera cuando amó más sus posesiones, le dio la espalda a Cristo, le dio la espalda a la verdad, se alejó. El escriba estaba más cerca, pero todavía tenía que creer en Cristo como su Salvador. Tenía que arrepentirse de sus pecados. Ese es el paso decisivo y lo tienen que dar todos los que quieren entrar.
no hay excepciones. Eso es lo que predicó Jesús desde el principio, ahí en el comienzo del Evangelio de Marcos. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Tú estás cerca, estás lejos, estás dentro. Cualquiera que sea tu respuesta, ¿cómo sabes? Tú puedes creer que ya estás dentro. Puedes creer que te has arrepentido. Puedes pensar que confías en Cristo, que crees en Cristo. La manera de saberlo es respondiendo a estas preguntas. ¿Amas a Dios? ¿Está Él antes que nada en tu vida? ¿Anhelas adorarlo y obedecer sus mandamientos? ¿Amas a tu hermano como te amas a ti? ¿Eres capaz de perdonar, de ponerte en su lugar? ¿Quieres estar con ellos, con tus hermanos, y servirlos? ¿Te sale del corazón o son obras externas? Solo tú sabes la respuesta. Lo peor que puede hacer alguien es engañarse a sí mismo. No basta que entiendas. No es suficiente que estés cerca. Ven a Cristo, conócelo, y si lo conoces, lo amarás. Y ya ninguno osaba preguntarle. Sus enemigos tenían miedo de preguntarle. Lo habían querido atrapar en sus trampas, pero ellos habían quedado en ridículo, y los atrapados fueron ellos. No temas preguntar. No seas como los enemigos de Cristo, que no querían aceptar la verdad. Ellos ya lo habían decidido y se endurecieron tanto que ya no había remedio. Todas las respuestas que necesitas están en su palabra. Si le preguntas buscando la verdad, no te dejará sin respuesta.